Buenos días. El tema que se le fue asignado a mi grupo es el de voyerismo y mi grupo está integrado por Luis Arteaga, Daniela Castillo, Manuela Noguera, Camila Cárdenas, Javier Narváez, Ricardo Arroyo y mi persona Laura Solarte. Bueno, es un documental que se puede encontrar en Netflix llamado Voyerismo, el cual consiste y narra la historia sobre Gerald Fus. Es importante mencionar que él narra que en su infancia siempre tuvo que reprimir el deseo sexual, ya que su familia le decía que el masturbarse o el mirar a una mujer con deseo significaba pecado y que estaba mal. En su adultez compró un motel en Denver, donde la arquitectura del recinto permitía la construcción de una especie de entretecho con piso acolchonado que daba a las habitaciones a través de rejillas de ventilación. El voyerista se acostaba largas horas a observar, solo o con su esposa, a los inquilinos haciendo diferentes actividades como mirar televisión, comer, leer revistas, pero también llegaba al punto de observarlos teniendo relaciones sexuales, obviamente sin el consentimiento de las personas. Una noche se dio cuenta que en una de las habitaciones se encontraba una pareja. El hombre tenía una gran cantidad de cocaína y no le prestaba atención a la mujer con la que estaba. Esto enfadó mucho a Gerald Fus, ya que no estaban haciendo lo que a él le gustaba mirar, que era el sexo. Por eso, parqueó su carro justo al frente de la habitación con las luces prendidas para molestar a los huéspedes y que estos tengan que ir a la recepción a pedir que apagaran las luces. Mientras ellos no estaban en la habitación, Gerald entraba y botó toda la cocaína por el inodoro. Cuando los inquilinos regresan, el hombre se da cuenta que ya no está su cocaína y piensa que fue planeado por la mujer con la que estaba, así que empieza a pegarle hasta que cae la mujer al piso y muere. Todo esto fue observado por el dueño del motel, presenciando así un asesinato. Fue registrando sus anotaciones en una pequeña agenda, en donde describía a los inquilinos como por ejemplo cómo eran físicamente, si eran altos, eran bajos, el color de su pelo, y también trataba de llegar a analizar las edades de los inquilinos. Describía también todo lo que hacían en la habitación. Cuando los relatos fueron lo suficientemente interesantes para su parecer, el 7 de enero de 1980 contactó a Gay Tellez, un periodista audaz que acababa de publicar un libro sobre la sexualidad estadounidense. Se contactaron durante años y la historia finalmente fue publicada cuando las acciones ya no eran perseguibles en tribunales o bien los participantes de las anécdotas estaban muy viejos como para recordar o estaban muertos. Sin embargo, el libro no fue un éxito total, ya que los lectores se percataron que habían datos inconsistentes. El mismo Tellez dijo que había sido engañado. Fus le ocultó que había otro dueño del motel a quien nunca había mencionado. También periodistas del Washington Post comprobaron que las fechas en las que el voyerista decía haber comprado el establecimiento no coincidían con los registros públicos, y cuando buscaron alguna prueba del supuesto asesinato cometido en el motel, tampoco hallaron nada en los archivos de la policía. Estos detalles le restaban toda la credibilidad al relato. La idea principal de la lectura es establecer una de las cuestiones que trae el término perversión. Intenta comprender también el discurso de un psicoanalista que para hallar el fundamento de las perversiones no quiere que se pierda como su condición de analista. Desde el psicoanálisis no se puede explicar las perversiones como algo fuera del sujeto, ya que según Freud es algo que está ya con uno mismo, que son propias de uno mismo.
También nos habla un poco de la imposibilidad de controlar estos deseos y pulsiones en las leyes y normatividad de la cultura, que es lo que se denomina como perversión. De hecho, Freud hace una crítica a muchos científicos que buscan respuestas para ciertas condiciones sexuales del ser humano a la prehistoria de la humanidad y pues hacia miles y miles de años y descuidan lo que Freud llama como la otra prehistoria, que viene a ser las vivencias sexuales de nuestra niñez. Bueno, las consecuencias del fenómeno social en la problemática tratada es lo que sería la invasión a la privacidad, ya que el voyeur observaba a sus víctimas sin que ésta le hayan un consentimiento. Además las personas que acudían a este lugar lo hacían con el pensamiento de que iban a tener completamente privacidad, más de lo que pueden tener en otros lugares. El voyeurismo de Gerald Voss violaba lo que se considera el derecho fundamental a la privacidad y a la intimidad, que incluye lo que sería también cosas morales y también lo que sería la crítica de la sociedad ante todo este tema de violación a la privacidad. Con respecto a si hemos evidenciado el voyerismo en nuestro contexto, podemos concluir que no, puesto que esta es una conducta sexual. Cuando nos referimos a sexual en la cotidianidad, generalmente se denomina como una palabra vulgar, puesto que predomina la censura incluso en las noticias, lo cual no permite expresarse libremente acerca del tema. Por esto es casi imposible hablar abiertamente sobre experiencias, conductas o preferencias que tengan relación con el sexo, convirtiéndolo en un tema discreto y reservado. Más ahora refiriéndonos en este caso en concreto, el voyerismo, que se considera una parafilia que también puede desenvolverse como un trastorno que puede afectar a uno o más individuos. Por ello, no es frecuente observar este tipo de conductas en la cotidianidad. Además, que esta práctica, como se explicó anteriormente, el no ser vistos juega un papel fundamental, puesto que aumenta su excitación. Y también el comentarlo puede causar rechazo hasta el punto de tener problemas legales. Y bueno, con mi compañera Camila les vamos a compartir un poco acerca del voyerismo y todo el papel que juega el psicoanálisis en este proceso. Les voy a recordar un poco, el voyerismo es sentir esa satisfacción al ver a otras personas en situaciones eróticas. Entonces, podemos decir que voyerismo está inclinado más que todo por la pulsión de ver, el cual consiste en sentir esa satisfacción o goce por el ver e incluso en muchas ocasiones también por el ser mirado. En 1905, Freud nos habla de que el niño tiene esa pulsión de ver y la desarrolla gracias a una manifestación sexual espontánea. ¿Eso qué quiere decir? Que el niño, muy probablemente por acto masturbatorio o por el simple hecho de curiosidad, anhela ver los genitales del mismo y también los genitales de sus otros compañeros. Esto lo hace en el proceso de que los niños están orinando o están defecando, entonces le gusta compartir y por esa misma curiosidad siente una satisfacción y un goce por el ver. Más adelante Sigmund Freud nos habla que reprimir dichos impulsos pulsionales de ver los genitales de otros sujetos va a causar una presión martirizante. Es por eso que en Voyeur, en Gerald Voss, podemos ver que se convirtió en un voyerista por el hecho de que en su infancia él reprimió muchos impulsos, muy probablemente la pulsión de ver. Entonces más adelante dicha presión martirizante desembocó en que él se convirtiera en un voyerista, permitiendo sentir satisfacción y goce por ver los genitales o actos eróticos de otras personas. Como dijo anteriormente mi compañero Ricardo, una de las explicaciones que puede dar el psicoanálisis a esta situación son las represiones de impulsos, ya que esto es uno de los conceptos principales o centrales que tiene el psicoanálisis, ya que todas las situaciones que haya pasado el niño en su infancia pueden afectar al futuro y en este caso produciendo este trastorno. De igual manera, podemos entender que existen otros factores los cuales el psicoanálisis los tiene presentes, como es las perversiones o la masturbación, y que estos se dan en el voyeurismo. Por ejemplo, si hablamos de la masturbación, muchas veces para la sociedad o para las demás personas puede ser un tabú y puede ser algo malo.
Pero en este caso, el psicoanálisis, la explicación que nos da es que mediante él nosotros podemos conocer nuestro cuerpo y podemos sentir placer a través de él, pero sin necesidad de alguien más, sino solamente de nosotros mismos, ya que este está presente en el voyeurismo en el momento de que la persona, cuando está viendo la intimidad de los otros, pues va a sentir la necesidad de hacerlo. Sin embargo, esto no se da en todos los casos. De igual manera, las perversiones, que esto para Freud son propias del mismo, la imposibilidad de controlar deseos y pues también algo de pulsiones sexuales y según la normativa pues de la cultura. Por eso a esto se le denomina la perversión. En la práctica del voyeurismo lo podemos encontrar, como dije anteriormente, acompañado de la masturbación, ya que según Freud es una forma de autoerotismo. Asimismo, esto junto nos ayuda a tener confianza y autonomía, y de igual manera nos ayuda a ir formando nuestra propia identidad. Como conclusión podríamos decir que el voyeurismo, el cual es considerado una parafilia, puede tener sus orígenes en la infancia. Esto lo podemos decir gracias a que del documental que observamos, el cual tiene como nombre Voyeur, su personaje principal, el cual es Gerald Fuchs, menciona en cierta parte del documental que él se crió en una familia en la que le obligaban a reprimir sus deseos sexuales y su sexualidad. Esto hizo que él reprimiera todas estas pulsiones que son demasiado importantes y que en un futuro se pudieron haber presentado en Gerald en su adultez como un instinto sexual reprimido, el cual salió a la luz como una alteración psicológica en su conducta. Esto lo convierte en una perversión, como diría Freud, y esto es lo que llevó a Gerald Fuchs a que se convirtiera en un voyeur y que comenzara a observar a las personas y en su intimidad sin que él fuera visto y que él disfrutara de este tipo de conductas.